Cuando me casé y comenzamos la familia y a tener hijos, empecé a darme cuenta de algunas ciertas cosas que deseaba cambiar y que no quería repetir en mi familia, en mi nueva familia. Sobre todo, maneras de actuar, ¿no? Acciones como mamá, cosas que veía que no me gustaban, de cómo yo reaccionaba frente a mis hijos. Y dentro de ese darme cuenta, hubo como una práctica en particular que decidí incorporar, que decidí aprender, que decidí desaprender lo aprendido, que había aprendido en mi casa de origen, y decidí aprender otras maneras de hacer las cosas. Y aprendí costumbres y cosas que, en mi familia de origen no se practicaban de esa manera. Y son de esas herramientas o fórmulas que quizás están en la Biblia, que las tenemos, que las leemos, que Dios nos dejó esa manera de actuar o esa manera de ser, pero a veces por nuestro propio orgullo o por nuestras propias cuestionamientos no las incorporamos, ¿no? O algunos criterios propios personales decidimos no incorporarlas. Y Dios tiene muchas maneras en su palabra de enseñarnos para poder tener una vida mejor, para poder vivir de una manera mejor. Existe el poder vivir de una manera mejor. Y a veces nosotros, con nuestro orgullo o con aquellas cosas que no nos cierran, no las practicamos. Así que cuando yo me casé y empecé a tener hijos y a ser mamá, empecé a ver algunas cosas que reflejaban como había sido mi mamá o mi papá en mi familia de origen, y yo dije, esto lo quiero cambiar. Yo no quiero ser una mamá que hace esto, que hace lo otro con sus hijos. Así que empecé como a cambiar algunas cosas, ¿no? Básicamente, y dije, bueno, voy a incorporar una fórmula, dije. Voy a empezar a trabajar para cambiar mis actitudes, para cambiar esas acciones que veía en mí que no me gustaban. Y dije, cada vez que hago algo que no me gusta, porque lo estoy trabajando, me voy a arrepentir, les voy a pedir perdón a mis hijos y voy a volver a intentar hacerlo diferente. Para mí era como un proceso y una práctica que en mi casa de origen no se usaba. En mi casa el adulto jamás le pedía perdón
a la persona más pequeña o en autoridad un poco menor, ¿no? En mi casa el adulto siempre tenía la razón, y si no tenía la razón, el niño o el que estaba en inferioridad de condiciones lo había provocado, lo había exaltado, ¿no? Para que le griten o para... Entonces, jamás había como esto de pedirte perdón por algo que habían hecho. Entonces yo dije, yo no quiero repetir esto con mis hijos, así que voy a empezar a hacer esta práctica. Cada vez que me equivoque y haga algo que no me gusta hacerlo, me voy a arrepentir, les voy a pedir perdón y voy a intentar modificarlo y seguir trabajando en ese sentido. Paréntesis, padres, aprendan a pedirle perdón a sus hijos, porque nosotros también nos equivocamos, ¿sí? Y no hagan esta práctica de que, ay, bueno, pasó y me olvidé, y ya está, y después te trato como si nada hubiera pasado, ¿no? Y seguimos la vida como si nada hubiera pasado. Hijos también, pídanle perdón a sus padres. Cuando hay alguna discusión, cuando hay algo que nos fuimos un poco de lengua, de tema, pidamos perdón, ¿sí? Pero ¿saben qué? Nos toca a los padres dar el primer paso, ¿eh? La palabra dice que somos nosotros los que tenemos que acercar el corazón primero a nuestros hijos. ¿Cuesta? Sí, un montón. El orgullo es terrible, pero ¿sabes qué? Es más importante la conexión que la razón. Es más importante conectar que si tengo razón. Bueno, cierro paréntesis. Así que esta práctica que no era muy común en mi familia, jamás se iban a pedir perdón por nada, aunque se equivocaran, yo dije, yo esto lo voy a cambiar. Así que, y voy a cambiar actitudes y formas de tratar a mis hijos de cómo me trataron a mí. Así que cuando hacía algo que no estaba bueno, básicamente que metía la pata, y me sentía la peor mamá del mundo, recogía mi orgullo, que era muy grande por cierto, recogía mi orgullo, iba, me arrepentía, les pedía perdón y comenzaba de nuevo, y la próxima vez intentaba no reaccionar de esa manera. Y después también me hizo una frase que decía, cuando estaba en esos momentos como de explosión, no hagas nada que después tengas que arrepentirte y pedirles perdón. Esa era lo que yo me decía en la cabeza. Ahora, cuando fueron creciendo, mis chiquitos, vieron que empiezan como a mirar un poquito todo y a observar. Resulta que me empecé a encontrar que cuando yo les marcaba algo a ellos para mejorar, que tenían que ver con las actitudes que quizás yo tenía equivocadas y en su momento les había pedido perdón, sobre eso, ¿con qué me encontraba? Con que me empezaban a acusar y me empezaban a hacer sentir mal. No hagan cara de porque seguramente ustedes lo harán también, ¿no? Ah, claro, vos me venís a mí a corregir que no grite, pero vos la semana pasada me gritaste y vos sos así. ¿Y por qué me corregís eso si vos...? Y no solo que era uno solo, sino que cuando uno empezaba como a señalarte, entraban a salir todos de sus habitaciones, tipo de las cuevas, no son habitaciones, de las cuevas, y se solidarizaban entre ellos y más te afirmaban de que vos, ¿qué me venís a corregir a mí si vos haces lo mismo? ¿No? Padres, no se crean la mentira de que los niños son inocentes. Los niños son inteligentes, perversos y manipuladores. Así que en ese momento yo me sentía la peor mamá del mundo. Me inundaban esas mentiras de que, ¿viste? ¿Qué te haces que la que vas a cambiar? Sos igual que tu mamá, igual que tu papá, no estás cambiando nada, al final haces lo mismo, tus hijos ven las mismas cosas que haces. Y empezaba con la culpa, empezaba con los pensamientos que me inundaban y me sentía fuera de toda autoridad para yo poder corregir a mis hijos en aquellas cosas que yo sabía que estaba trabajando. Pero resulta que en uno de esos días donde el tablero de la vida iba hijos 1, mamá 0, ellos iban ganando y yo iba en 0 y que me sentía que realmente no era buena madre por lo que estaba haciendo, Dios me mostró
algo que me cambió por completo mi manera de ver las cosas, y para mí fue revelador, ¿no? Como liberador para mi vida. O sea, fue como que ellos me sacaban la carta del truco y yo encontré la del retruco. Ellos me sacaban la carta, ¿ves que vos sos así? Y Dios me dio la carta del retruco. Aunque yo no juego no sé jugar al truco, pero bueno, sé que de algo de eso hay. Y me acuerdo que ese día, que estaba así, ¿no? Que me sentía hijos 1, mamá 0, la peor mamá del mundo. Dios me mostró 3 cosas en las que realmente trajo mucha libertad a mi vida y trajo mucha liberación, mucha revelación, que me ayudó a seguir adelante fuera de toda condenación y de toda culpa. Y el primer punto que Dios me mostró fue, Dios me dijo: Lisette, el perdón restaura el estándar. O sea, cuando yo me arrepiento y pido perdón, el estándar se restaura. Y cuando vos me perdonás, porque claramente cuando yo le pedía perdón, ellos, sí, mamá, te perdonamos, pero después aprovechaban y te sacaban en cara que vos eras igual y hacías lo mismo, pero ellos te perdonaban, ¿no? Y cuando vos me perdonás o el otro me perdona, se declina el derecho a actuar de la misma manera que actué yo. Es como que declinás ese derecho de hacerme sentir que yo soy eso. Y me declina el derecho de sacarme de ese lugar de los errores. Y me hace libre del vos también sos así. Yo dije, pero claro, porque en realidad esto es lo que Dios hizo en la cruz. Muy práctico, ¿no? Lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Jesús nos restauró a un lugar de honor. Cuando Jesús murió por nuestros pecados, Jesús nos restauró a un lugar de honor. Entonces, tu perdón me restaura a un lugar de honor. Pequé, me arrepentí, te pedí perdón, me perdonaste, soy restaurada al lugar más alto que Jesús ya me puso al morir por mí en esa cruz. Lástima, en ese momento no pude decirlo, ¿no? Pero era para decirle, ¿sabes qué? Sí, me volví a equivocar, pero ¿sabes qué? Vos me perdonaste. Y cuando vos me perdonás, Dios me restaura al lugar de honor. Y el estándar se restaura. Y yo vuelvo a estar en el mismo lugar donde estaba antes. En eso que Dios hizo por mí en la cruz. Si no logramos entender este paradigma de vida que Jesús nos dejó para ser libres, el pecado más gordo o más terrible que puedas cometer, o las cosas más insignificantes que puedas hacer en tu vida, se vuelven nuestro modelo de vida, porque no tenemos salida, porque no tenemos manera de mejorar, porque no tenemos manera de volver atrás. En Efesios 1:7 dice, gracias a que Él derramó su sangre, tenemos el perdón de nuestros pecados, así de abundante es su gracia. En Romanos 6:23 dice, porque si la paga del pecado es muerte, el regalo que nos da Dios es vida eterna a través de nuestro Señor. El perdón restaura el estándar de santidad dentro de nosotros y a través de nosotros, aunque todavía estemos trabajando cosas en nuestra vida. No tiene que ver con los resultados, no tiene que ver con lo que estoy logrando o no estoy logrando. Tiene que ver con que lo que Jesús hizo en la cruz y esto que Dios nos dejó de arrepentirnos, de pedir perdón, nos restaura el estándar de santidad. Para nosotros, pero también para los demás, aunque nosotros todavía estemos trabajando cosas. Tenemos que ser más conscientes de lo que de la herramienta, de este paradigma que Dios nos dio, del poder que tiene el arrepentirnos, el pedir perdón y que alguien nos perdone.
Porque sabés que cuando nosotros incorporamos esta práctica en nuestra vida y la tenemos como algo natural, porque en realidad nosotros pecamos todo el tiempo estamos pecando. Y nos da tanta vergüenza y nos escondemos y nos llenamos de tanta culpa y tapamos y nos callamos. Sin embargo, si nosotros podemos entender el poder que tiene en nuestra vida esto, realmente vamos a descubrir que hay una vida mejor, que existe una vida mejor, que existe una vida en la que podemos vivir en paz, en la que podemos vivir en libertad, en la que podemos vivir sin culpas, sin condenación, sin vergüenza y sin escondernos. Amén. Si fuéramos más conscientes de lo que el perdón provoca, seríamos más rápidos en arrepentirnos. Tenemos que aprender a ser más rápidos en arrepentirnos y en pedir perdón, porque eso restaura el honor en nuestras vidas. Y podemos decir que volvemos al lugar donde Jesús nos puso y ninguna culpa y ninguna condenación puede tocarnos. Lo otro que Dios me mostró ese día, en mi gran frustración como madre, en los cambios que quería hacer, es que hay sentimientos encontrados cuando uno peca. Cuando nos equivocamos es normal y saludable que nos sintamos mal. Si no te sentís mal, hay otra cosa para trabajar, pero es normal que nos sintamos mal hasta que logramos arrepentirnos y pedir perdón y poder reparar esa cuestión que quizás no hicimos mal. Y sabés que Jesús murió por nuestros pecados, no murió por nuestros errores. Podés tener una equivocación sin intención, pero sabés que el pecado quiere decir que lo hiciste a propósito. Y que sos consciente, que sabés que metiste la pata, que elegiste hacerlo en algún punto y en algún momento. Eso es el pecado. No vas por la vida y caes en pecado. No es que voy caminando por la vida, ¡ay, caí en pecado! ¿Vieron que está esa frase? No vamos por la vida y caemos en pecado. Un error se puede hacer sin querer hacerlo y podemos equivocarnos. Pero sabés que el pecado es a propósito, porque el pecado involucra lo más preciado que nosotros tenemos, que es nuestro corazón. Y que son nuestras elecciones y que son nuestras decisiones. Y los accidentes no tienen que perdonarse, pero el pecado sí. Así que en estos dos sentimientos encontrados, hay dos sentimientos cuando pecamos, que uno es la convicción y el otro es la condenación. En la condenación, ¿sabes qué hace la condenación? La condenación iguala tus malas acciones a tu persona. La condenación te dice, mentiste, sos mentiroso. ¿Te acostaste con alguien fuera de tu matrimonio? Sos adúltero. La condenación lo que hace es que te convence que esa es tu naturaleza, que ese sos vos, que lo que estás haciendo es parte de tu personalidad y es imposible que lo puedas cambiar. Que tu personalidad está en ese comportamiento. Eso es lo que hace la condenación. En Job 2, del 1 a 2 dice, llegaron nuevamente los ángeles a presentarse ante el Señor y con ellos el ángel acusador. Existe un ángel acusador que se presenta frente a Dios todos los días para acusarte. ¿Sabías eso? ¿De dónde vienes?, le preguntó el Señor al acusador. Y este le respondió, de rondar la tierra. ¿Sos de las personas que el ángel acusador encuentra cuando está rondando la tierra para pararse en tu mente y culparte y mentirte y no permitirte que te arrepientas? En Apocalipsis 12:10 dice, escuché entonces que una potente voz proclamaba en el cielo, al final llegó la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche ante Dios, ha sido expulsado del cielo. Y en Romanos 8:1 dice, así que los que están unidos
a Jesucristo, ya no les espera ninguna condenación. Si sos condenado es porque te dejás condenar. Y porque no conoces que el acusador ya no está en el cielo y que Dios ya no lo escucha. Entonces no te creas las mentiras que no vienen de Dios. No las aceptes. La condenación hace que te sientas mal por haber hecho algo malo, pero también te hace sentir incapaz de cambiar. Eso era lo que a mí me pasaba. Yo me sentía incapaz de cambiar por la acusación de mis hijos, pero también por los ángeles del cielo que me acusaban. Eso es lo que hace la condenación. Es un sistema opresor, la condenación, que te ahoga y te asfixia. ¿Nunca te sentiste como con algún pecado, algo que hiciste y te sentís acá en el pecho, algo como que te aprieta, que te molesta, que te asfixia, que te aplasta, que no podés ser vos? Eso no viene de Dios. Eso es del ángel acusador. Si la condenación rige tu vida y te estás dando cuenta que ahora la condenación rige tu vida, aléjate de ella porque tiene raíz en el mismo infierno. Trae vergüenza, culpa, castigo, depresión, fatiga, cansancio, enfermedad, muerte, desesperanza, aislamiento. Hace que te escondas. Eso es lo que la condenación provoca en nosotros, nos anula. Y te dice que no sos digno y digna y apto o apta para nada. Solo para lo poco que estás haciendo y no podés aspirar a nada más. Si tu vida se rige por eso, salí ya de ahí. Es una mentira muy grande, porque eso viene del mismo infierno, ¿ok? Y es muy fácil. Te haces cargo que metí la pata, que pequé, me arrepiento y pido perdón. Y Él es fiel y justo para perdonarnos y quitarnos de toda maldad. Amén. Eso es lo que tiene que regir nuestra vida. No existe nada tan oscuro, ni el hoyo más profundo, ni lo más pervertido que pueda haber en este mundo o en tu vida, que no pueda con la redención de Dios. Amén. Nada de lo que seas o hayas hecho puede con la redención de Dios. Amén. Eso entonces es la condenación, los dos sentimientos encontrados que tenemos cuando pecamos. La convicción es el sentimiento saludable. Acá es donde tenemos que pararnos cuando pecamos. Este es el sentimiento saludable. La convicción viene de Dios. La convicción dice, eres demasiado maravilloso para actuar así. Tus actos no te definen. Vos no sos lo que estás haciendo. Eso es lo que dice la convicción. Vos no sos tus pecados. Porque yo vine a romper el pecado. Y eso no sos vos. Eso no es mi hija. Ese no es mi hijo. Eso es lo que la convicción te dice. La convicción separa tus malas acciones de tu persona y te recuerda que eres mucho más de lo que tu comportamiento está demostrando en este momento. Sos mucho más que eso. En Romanos 6:7 dice, sabemos que nuestra vieja naturaleza pecaminosa fue clavada en la cruz junto con Cristo. De esa manera ya no estoy bajo el dominio del pecado, ni tengo que someterme a la esclavitud del pecado. Dios no te somete, no te sometas vos. En Lucas 5:24 dice, pues voy a demostrarles que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Todos los pecados, Él tiene la autoridad para perdonarlos. La convicción te proporciona la gracia para cambiar y te llena de esperanza, que las cosas pueden ser diferentes y que podés cambiar y que podés salir de ese lugar, que podés mejorar, que podés arreglarlo. Eso es lo que Dios y la convicción te dice. Amén. Y que el poder de Dios es tanto más grande de lo que vos sos y estás haciendo, que Dios te puede hacer libre así en un instante. Con arrepentirte, con pedir perdón, con confesar y poder vivir una vida mucho mejor.
poder vivir una vida libre, una vida en paz, sin llevar una carga, una mochila de pasado, de cosas de antes que hice, que me equivoqué, cosas tapadas que quizás hasta nunca se las contaste a nadie. Y ahí es donde el diablo te tiene y la condenación te tiene. Y Satanás se hace un festín con tu vida. Pero Dios quiere esta convicción para vos, para que seas libre y seas todo lo que tenés que ser. Cuando entendemos la gracia de Dios, decíamos no pecar. La gracia no es lo que nosotros merecemos, es lo que Él merece, porque todo se trata de Él, no se trata de nosotros. Y existe una vida mejor en el momento que nosotros incorporamos esta herramienta del arrepentimiento y de pedir perdón. Voy a orar. Señor, te pido en este momento que venga convicción de pecado en este lugar. Señor, te pido en este momento que tu convicción ahora, Señor, que toda culpa, Señor, que toda condenación, que todo pasado, que todo lo que hago mal, Señor, esas voces que acusan, en este momento caigan, declinen, Señor, y venga convicción de pecado. Señor, toda mente y espíritu cauterizado, acomodado, convencido de que lo que estoy haciendo no está tan mal, pero que delante de tu luz y de tu palabra es pecado. Señor, ahora en el nombre de Jesús, Señor, esa mentira, ese velo caiga, se rompa y venga convicción de pecado. No condenación, convicción. Sos demasiado maravilloso y maravillosa para estar haciendo lo que estás haciendo. No es lo que Dios quiere en tu vida. Si estás haciendo cosas a escondidas, que tu pareja no lo sabe, que tus padres no lo saben, eso es pecado. Porque cuando estamos en libertad no necesitamos esconder nada. Señor, trae convicción de pecado en este momento, porque existe una vida mejor. En el nombre de Jesús. Y si Dios te está mostrando algo, o estás pensando, o te vino algo en la mente, es Dios el que te habla, Es el Espíritu Santo que está ahora en tu mente, en tu corazón, porque tiene una vida mejor para vos. Lo que estás viendo, sintiendo, lo que te vino a tu mente es Dios, es el Espíritu Santo, no es tuyo. Hacele caso ahí donde estás, porque Dios quiere traer libertad hoy a tu vida y quiere enseñarte a vivir mejor. Amén. Entonces, el primer punto era: el perdón restaura el estándar. El segundo, hay sentimientos encontrados, convicción, condenación. Vamos por la convicción. Y lo tercero que Dios me mostró es la palabra amnesia. En Hebreos 8:12 dice: yo les perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. En Hebreos 10, del 17 al 18 dice: luego añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y maldades. Y cuando los pecados han sido perdonados, ya no es necesario ofrecer ningún otro sacrificio por ellos. Dios tiene amnesia. Cuando nosotros nos arrepentimos, cuando pedimos perdón, cuando confesamos nuestros pecados, cuando trabajamos por cambiar, aunque lo vuelvas a hacer en el proceso, porque es normal que te vuelvas a equivocar, que no te salga, pero lo volvés a intentar y te volvés a arrepentir y volvés a pedir perdón. Dios se olvida y es como si fuera la primera vez que vas a decirle que te volviste a equivocar. Dios tiene amnesia. Y no solo que tiene amnesia de nuestros pecados, sino que dice que, ¿sabes qué? No tenés que hacer nada en tu vida para pagar tu pecado.
No tenés que hacer ningún sacrificio porque Jesús ya lo hizo todo en la cruz. No tenés que castigarte, no tenés que esconderte, no tenés que avergonzarte, no tenés que pagar nada de ninguna manera, ni con tus hijos, ni con tu esposa, ni con tus amigos, ni con tu familia. Nadie tiene que hacerte pagar tu pecado, obligándote a hacer nada, porque Jesús se olvidó de tu pecado, porque lo que le hizo en la cruz es más que suficiente para que vivamos en libertad, para que seamos los que tenemos que hacer, para que nadie venga a condenarte, para que nadie venga a acusarte, para que nadie te diga que sos lo que estás haciendo, porque su poder en la cruz lo hizo todo por mí. Amén. Cuando admitimos lo que está ocurriendo en nuestro interior, podemos encontrar un final para nuestro dolor. Culpa, vergüenza, mentira, castigo. ¿Cuál es tu dolor? Ahí escondido. Hay que admitirlo. Hay que hacerse cargo. Hay que expresarlo. Hay que sacar esa basura que hay adentro nuestro, que nos pesa. A veces se hace difícil admitirlo, ¿no? ¿Qué van a pensar de mí? ¿Ahora qué van a creer? Tenían una imagen de mí. Estoy sirviendo, me van a sacar del lugar donde estoy. Se hace difícil, pero recordá que todos pecamos. Todos pecamos. Y si lo conversás con alguien y abrís tu corazón con alguien que te juzga o te rechaza, es el problema de esa persona que no está entendiendo la gracia de Dios. Y estás buscando la persona equivocada que te está condenando y que no sabe que no hay ninguna condenación para los que estamos con Jesús. Busca la persona correcta, donde puedas decirle todo lo que hay adentro tuyo y que pueda con la gracia de Dios ayudarte a salir de ese lugar. Donde puedas con el amor de Dios a salir de ese lugar. ¿Sabes por qué? Porque vos y yo pecamos constantemente, pero somos libres por la gracia de Dios. Nosotros no podemos hacer nada por nuestra vida. Y sabes que el cielo y esta iglesia Origen siempre está dispuesta para ayudarte. Pedí ayuda, por favor, pedí ayuda. Porque existe una vida mejor. Existe una vida mejor para llevar adelante, sin culpa, sin pesares, sin vergüenza, sin arrastrar cadenas, sin sentirte que no servís para nada. Pedí ayuda, porque el cielo está para ayudarte, el cielo quiere ayudarte. Y en esta iglesia Origen también no hay nada que pueda llegar a asustarnos. Porque no hay nada que Dios no pueda hacer. Y es lo que nosotros creemos como iglesia. Amén. Y somos una iglesia que queremos que vivas en plenitud, que encuentres la plenitud en Dios, que sepas que se puede vivir, a pesar de todas las circunstancias de nuestra vida, se puede vivir una vida feliz. Cuando incorporamos los principios bíblicos en nuestra vida. Tenemos que incorporar los principios bíblicos en nuestra vida para vivir una vida mejor. Y cuando nosotros incorporamos este principio bíblico de arrepentirnos, pedir perdón, tenemos que saber que vamos a vivir mejor. Y tenés siempre presente que el perdón eleva el estándar, te vuelve a poner en el lugar de honor. Elegí la convicción y no la condenación. Y recordá que Dios tiene amnesia de tus pecados. Amén. ¿Cuánto hace que no te sentís libre de culpas, de condenación, de acusaciones? ¿Cuánto hace que no te sentís en ese lugar de honor? Podés decir, yo estoy en ese lugar de honor. Podés como ensanchar tu pecho y decir, sí, yo peco, pero ¿sabes qué? Me arrepiento y pido perdón y estoy en ese lugar de honor, en ese lugar de honor que Dios me pone.
¿Podés hacerlo? ¿Te sentís digno o digna de hacerlo o te cuesta? Cuando nos arrepentimos y pedimos perdón, es lo que nos pertenece, es lo que Dios nos da. Y quizás hoy necesites arrepentirte. Quizás hoy estés necesitando que Dios te ponga en ese lugar de honor. Quizás hace mucho tiempo que venís con muchas acusaciones, con mucha culpa, con cosas escondidas. Y sabes que hoy Dios quiere cambiar esa condenación por convicción. Y quiere que te sientas en ese lugar de honor. En ese lugar donde Él te toma y te pone y te dice, esto te pertenece. Ese lugar de amor que Él ya ganó en la cruz, que Jesús ganó en esa cruz. Así que es tiempo de admitirlo, es tiempo de hacernos cargo de que necesito arrepentirme y necesito pedir perdón, para que Dios pueda venir con esperanza, para que Dios pueda traer esa convicción de que podés cambiar, de que vos no sos lo que estás haciendo, sino que Dios te ama como sos, que sos mucho más, que tu personalidad no es esa, que sos tan maravilloso y tan maravillosa, que no necesitas seguir haciendo lo que estás haciendo y no necesitas seguir viviendo condenación tras condenación. Así que vamos a orar. Y quizás hagas esta oración por primera vez. Y si lo haces por primera vez, ya podés aprovechar a entregar tu vida a Dios si nunca la entregaste. Pero te dejo unos minutitos para que ahí donde estás puedas arrepentirte hoy y decir, Señor, me arrepiento. Me arrepiento de mis pecados hoy. Quiero venir delante de tu presencia a traerte aquellas cosas que me condenan, aquellas cosas que me están trayendo culpa y condenación a mi vida, el acusador de lo que soy. Señor, hoy, esta noche me arrepiento, te lo pongo delante de tus manos, Señor, y te pido perdón por haber pecado hasta hoy, por haber tenido esto oculto. Te pido perdón, Señor. Me arrepiento, Señor, y quiero y necesito que me hagas sentir que me volves a ese lugar de honor, que me hagas sentir digno, que me hagas sentir digna, de que me pones en ese lugar de honor, donde te olvidas de mi pecado, donde no hay amnesia, donde mi convicción es que hay esperanza, que puedo cambiar, que puedo mejorar. Señor, te pido en esta noche que me inundes con ese poder de arrepentimiento, de perdón de pecados, que pueda en esta noche sentirme en ese lugar de honor. En el nombre de Jesús.